the curtains, baby, I'm certain, I want it all, we come in as a coupe, and we go ring it right back. Muy buenas a todos, señores, aquí estamos de vuelta en el canal y en esta ocasión con los resultados del Atlanta Pro en la categoría Open Bodybuilding. Han sido semanas un poco complicadas para mí, no he tenido mucho tiempo para grabar, la verdad, no estaba tampoco muy motivado. Es cierto que intenté grabar para el campeonato que ganó Nick Walker, el Tampa Pro, pero se me complicó un poquito la cosa y bueno, pues no pude. La verdad es que por temas laborales hay veces que se me complica un poquito los tiempos de grabación y se me solapa un poco con el tema del contenido de Instagram. Entonces bueno, cuando encuentro hueco y cuando realmente creo que puedo aportar algo un poquito diferente a lo que podemos ver en redes sociales, es cuando me animo realmente a grabar y bueno, pues compartir opiniones y sobre todo pues eso, debatir en comentarios, ¿no? Como os comento, campeonato muy interesante, un duelo muy llamativo entre James Hollingshead y Regan Grimes. Dos propuestas físicas muy dispares y que, bueno, pues ha generado cierta polémica, aunque yo creo que el consenso general es que el resultado es justo. Bueno, pues sin más, vamos al top 4 que hemos tenido en este campeonato, empezando por Patrick Moore, el cual viene a hacer una temporada muy extensa. O sea, estamos hablando de que este es su octavo campeonato, pero es que el bueno de Patrick, con 40 años, sigue todavía mejorando campeonato a campeonato y posiblemente ha sido una de sus mejores versiones hasta la fecha. Personalmente lo hubiese puesto tercero, pero bueno, creo que está también bien en ese cuarto puesto. La verdad es que es un físico que como os comento, destaca sobre todo por sus increíbles formas. O sea, es que es una cosa loca. Ahora voy a buscar un vídeo para que vosotros lo podáis ver. Porque, bueno, quien no conoce a Patrick Moore, en 2019 fue una de las sorpresas más grandes que hubo. Dio un golpe de autoridad en un Mr. Olympia quedando décimo. Y es verdad que con el paso del tiempo parece que nunca llegó a conseguir lo que en aquel momento hizo. Pero creo que en esta ocasión la verdad es que el físico ha sido muy llamativo. Creo que ha conseguido un plus de tamaño que le venía muy bien. Y en general, macho, el físico me ha gustado mucho, como os comento. Aquí, por ejemplo, podéis ver el físico de espaldas. En teoría, el feedback que le dieron los jueces es que es el punto que tiene que mejorar todavía más. Bueno, estando más o menos de acuerdo con ello, puedo llegar a entenderlo, como os digo. Es un físico que la forma en X es muy llamativa. Es verdad que, bueno, que las poses de densidad, lo que vienen a ser los perfiles como este o el side tríceps, puede llegar a quedarse un pelín pues, corto de tamaño, ¿no? Comparado con los top que podemos encontrar en el culturismo open, pero en general es un físico que creo que a cualquier amante del culturismo, sobre todo de los 90, le llama la atención porque la verdad es que, como digo, mantiene muy bien todo en su sitio, brazaco, estructura muy chula y como digo, bueno, pues un muy buen físico. Pasando a hablar de uno de los grandes nombres de este campeonato que tenía mucho hype y que se fue, digamos, evaporando con respecto a las semanas, fue el físico de Joe Palacios. Creo que Joe Palacios en este caso, bueno, como os comento, dejó un poquito que desear, ¿no? Aquí podemos ver el vídeo con mejor calidad que he encontrado, ¿no? Es verdad que, bueno, que a nivel de tamaño posiblemente era el culturista incluso más grande de tarima en este fin de semana, no en el anterior, cuando compitió Nick Walker. Pero, bueno, es verdad que hay ciertos fallos a nivel físico que tiene su cuerpo que no le permiten escalar más posiciones, ¿no? Sobre todo quería destacar, bueno, pues el tema de la cintura, que la cintura es cierto que no es estrecha, no podemos hablar de que sea una cintura estrecha porque no es así, y es verdad que, claro, al tener esa cintura, por mucho control abdominal que pueda llegar a tener, como podemos ver en la pose, la pierna no acaba de lucirle bien. Al final esto es un juego de proporciones, y si la cintura es muy ancha y la pierna no tiene un gran tamaño, pues la sensación que da es de eso, de falta, de carencia de masa muscular, cuando realmente no creo que sea así, sinceramente. Creo que es un tío que es sumamente grande, o sea, es uno de los tíos con más tamaño que podemos encontrar ahora mismo en el circuito profesional. Yo creo que hay algunas fotografías aquí que estos quería comentar también. Bueno, sin adelantarme, como os comento, es un físico que tiene muchísimo tamaño y que además, sobre todo de espalda, llama mucho atención por sus formas. Es un tipo, eso, muy mazacote, con una inserción del dorsal y zona de erectores muy desarrollada. Pero como os digo, creo que todavía le falta ese giro de tuerca, de mejorar el tamaño que ha podido conseguir ese último año, de también ajustar un poco el posing, porque es lo que quería contar. En esta pose, por ejemplo, de doble bíceps de frente, perdón, que me trabo, ha hecho algunos cambios en el posing, donde en vez de ponerse tan frontal, ahora parece que tuerce un poquito más la cintura, eleva un poquito más los brazos. Creo que en general no le viene bien, creo que es un físico que, cuando un físico no es estético, por mucho que le retuerzas, le ajustes el posing y demás, va a seguir sin serlo.
¿vale? Y creo que este es el mismo, ese caso el que comento, vaya, que no es un físico que por mucho que juegues con los ajustes vayas a conseguir que luzca realmente estético. Entonces creo que su baza es el tamaño, la densidad monstruosa, con ese pectoral, con esa masa muscular general. Creo que al final, bueno, pues es su propuesta física y debería seguir en esa línea. Y después, bueno, pasando a hablar de lo que ha sido el plato fuerte de este campeonato, que es sin duda alguna, pues el duelo entre James Holyhead y Regan Grimes. El cual, bueno, pues creo que la forma más sencilla, como siempre, es mostrando las comparativas y desglosándolas poco a poco. En esta ocasión no cuento con las flechitas y los circulitos que me suelen gustar a mí poner, pero bueno, creo que no hace falta. Realmente creo que podemos hablarlo perfectamente por aquí y desglosando, como os digo, pose a pose. Como os comentaba al inicio del vídeo, hay una diferencia muy evidente a nivel estructural entre James Holyhead y Regan Grimes. O sea, podemos verlo que es súper claro, ¿no? O sea, la amplitud clavicular que tiene James Holyhead no se acerca ni de lejos a la que puede tener Regan Grimes. Al final, eso hacía de por sí mucho dentro del culturismo, ¿no? O sea, las poses de amplitud, como pueden ser, por ejemplo, la siguiente que vamos a tener, pues bueno, podíamos hablar ciertos argumentos para que fuese para Regan Grimes, simplemente por eso, por la amplitud clavicular. Pero como digo, vamos a ir desglosando poco a poco, porque no solo de eso se trata el culturismo también tiene otros atributos, como es la masa muscular, como es la condición, que en este caso por parte de James Holyhead era 1000 veces mejor, era abrumador la diferencia que tenía con respecto a Regan. Entonces, como digo, vamos a ir desglosando pose a pose. Si nos centramos en el dóblice de frente, ¿qué podemos encontrar? Pues bueno, las piernas de James Holyhead opacan completamente el físico de Regan Grimes. Creo que es súper llamativo. O sea, es un tamaño desmesurado y sobre todo una separación, que es lo más importante. Tú puedes ver claramente la separación que tienen los diferentes bastos del cuádriceps. Una sensación de vascularidad también que en mi caso creo que aporta bastante. Unos gemelos mucho más equilibrados. Y en general creo que de cintura para abajo el ganador indiscutible es James Holyhead. Lo que ocurre dentro de esta pose es que cuando vas de cintura para arriba, o sea, hablando del torso, la diferencia es muy evidente, ¿vale? Podemos ver que la cintura más o menos andan igual, que incluso puede llegar a ser, curiosamente, la cintura de Regan Grimes un pelín más ancha, pero puede ser quizá también cosa del frame. Pero lo que sí vemos es que la diferencia de densidad en la pared abdominal es muy clara. O sea, lo podemos ver aquí, pues bueno, pues toda el resto abdominal marcado, incluso una pose que, bueno, que no es propicia para ello, la amplitud clavicular, lo que asoman los dorsales. Es verdad que el tema de los brazos puede ser que también tenga un plus de tamaño Regan Grimes con respecto a James Holyhead. Es un brazo que nunca me ha gustado, el de James. Y en general, como os digo, creo que en el cómputo global de la pose me decantaría por Regan Grimes, ¿vale? Dejando un 0-1. ¿Qué ocurre? Que, como os comentaba, la pose de expansión de frente a priori es una pose que debería tener cierta ventaja Regan Grimes. ¿Por qué? Porque al final esa amplitud clavicular siempre suele beneficiar en una pose de amplitud, vaya. Pero nos encontramos una excepción, ¿vale? Porque en las piernas sigue siendo una ventaja por parte de James Holyhead, pero en esta ocasión, cuando hablamos del torso, vemos una sensación de plenitud y de dureza mucho más clara en el caso de James Holyhead. En los brazos tiene mucha más separación, en la zona sobre todo de los hombros, del braquial, antebrazo y además del pectoral. El pectoral creo que en este caso lo llena y lo satura muy bien James Holyhead. Es una pose que, como digo, a priori no tendría que tener ningún tipo de ventaja y para mí se la lleva con bastante holgura. Pasando a los perfiles, pues aquí volvemos a ver que el chico con más tamaño es el que tiene ventaja. Una pose de densidad donde el tamaño impera por delante de todo lo demás. Es cierto que aquí, por ejemplo, el cuádriceps de Regan Grimes es bastante bien, creo que tiene una buena comba, pero si vamos a analizar la pierna al conjunto, creo que James Holyhead con ese pedazo de glúteos, femorales, gemelos y cuádriceps se lleva, pues bueno, pues la victoria en ese sentido. Y si vamos a hablar también del torso, pues creo que aquí, una vez más, se ve claramente como el pectoral, los brazos e incluso el hombro, los detalles del hombro de James Holyhead son mucho mejores que la de Regan. Regan tiene una pose bonita, ¿vale? Pero es cierto que para mí, en un cómputo global, hablando de culturismo open, creo que la pose debería darse con toda garantía para el bueno de James Holyhead. Hablando ahora del side tríceps, que además es curioso porque lo comentaba el otro día con Sergio Dufour,
fueron pidiendo las poses y justo pidieron el side chest y después el side tríceps. Una cosa que no suelo hacer, porque normalmente se suele hacer el side chest, después la pose de espaldas, las dos, o sea, el doble dice de espaldas y la expansión, y después el side tríceps. Pero bueno, creo que para mí, sinceramente, tiene más lógica así, porque digamos que realiza las poses de perfil y después va directamente a la de espalda. Pero bueno, es una cuestión personal y que tampoco creo que aporte mucho, ¿no? Bueno, como os decía, siguiendo con el análisis, aquí en esta pose la verdad es que me encanta Jane Hollinghead. Creo que es una de sus mejores poses porque el cómo cuelga el tríceps es muy llamativo, muy llamativo. Los detalles del hombro son asombrosos. O sea, creo que es uno de los físicos que mejor mantiene esos detalles en el hombro en toda la categoría Open, lo cual es súper raro de ver, porque la verdad es que cuando te encuentras, pues culturistas que tienen ya esa zona muy saturada de inyecciones, pues suelen perder mucho detalle. Pero como os digo, creo que es una de sus mejores poses. O sea, el cuádriceps brota con detalles muy buenos, el glúteo acompaña, la pierna en general, como digo, excelente. El control abdominal podría ser un pelín mejor, pero creo que está bastante bien controlada la sección media. El oblicuo está perfecto. O sea, me parece una pose buenísima. Y en el caso de Regan Grimes, bueno, pues opta por una pose un poquito más frontal. A mí me gusta la pose, pero es cierto que en teoría ya se dijo que esta pose no debería realizarse así. Bueno, en el caso de Regan Grimes, dejando ese tema aparte, creo que el tríceps le queda muy bonito. La pierna igual, creo que de esta forma puede mostrar un poquito más, bueno, pues esa pierna de frente, se puede ayudar un poquito más del aductor. Pero claro, no nos muestra, por ejemplo, el femoral, ¿vale? Que es una pose que, un grupo muscular que normalmente se valora muy bien de cara a las poses de perfil, y aquí, por ejemplo, no lo podemos disfrutar. ¿Qué sensación me da el físico de Regan con respecto al de Jane Hollinghead? Pues que, bueno, me falta un pelín más de dureza. La zona del pectoral, también de los hombros, del brazo. Es verdad que la sección media es muy buena, es mejor que la de Jane Hollinghead, pero me faltan esas pequeñas cosas que hace que me decante una vez más por Jane Hollinghead frente a Regan Grimes, que creo que nos daría por ahora un 3-1. Pasando ahora a las poses de espaldas, bueno, pues aquí una pose muy disputada, ¿vale? Aquí tengo sentimientos encontrados, la verdad. Porque si nos basamos únicamente en las piernas, vemos que el tamaño general en cuanto a perímetro, creo que se lo lleva Regan Grimes, ¿vale? Porque creo que muestra un poquito mejor el aductor, el femoral creo que es mejor. No es una de sus mejores condiciones, como digo, pero creo que tiene ese plus de tamaño que podría decir que, bueno, que existen argumentos a su favor. Pero ¿qué pasa? Que aquí la sensación que me da de dureza, sobre todo el glúteo de Jane Hollinghead, es muy diferente. O sea, es que no sé si se puede apreciar en esta imagen, pero el glúteo, o sea, tiene una sensación de músculo apretado, de dureza, de músculo estriado, muy superior a la de Regan Grimes. O sea, no estamos hablando ni de la misma liga en ese sentido, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que cuando después te vas al torso, volvemos a repetir el mismo argumento de antes. La amplitud clavicular de Regan es muy llamativa. Cómo inserta el dorsal, la parte baja, creo que también, pues eso, hace de una pose de espaldas muy agradable. Pero ¿qué nos encontramos? Que en el caso de Jane Hollinghead tiene una cantidad de detalles muy superior, ¿vale? Ya empezando con la vascularización que tiene su zona lumbar. Después con la estriación que tiene el trapecio. La sensación de densidad alrededor de toda la espalda. Con esa zona de infraespinoso, redondo mayor, redondo menor. La zona de los hombros. Creo que en general hace que el centro de la espalda, sobre todo digamos de la parte media para arriba de la espalda, sea mejor. Es una pose, como digo, muy disputada, ¿vale? Aquí hablamos de detalles muy mínimos. Yo personalmente creo que esta fotografía no muestra del todo bien, digamos, la condición que tenía Regan Grimes. Creo que en otras imágenes que he encontrado y vídeos también que he visto del campeonato, esta pose de espalda sí se podía llegar a dar a Regan Grimes. Pero bueno, como os digo, en esta foto, si solo me guiase por esta foto, se lo daría a Jane Hollinghead, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que puede ser un 4-1 o puede ser un 3-2, ¿vale? Depende un poco de cómo lo veamos. En general diría un 3-2, ¿vale? Para ser honesto. Esta pose de espaldas, la expansión de espaldas, también igual, vuelve a ser un tema un poco debatible. Creo que en este frame no está abierto del todo a nivel escapular Regan Grimes, creo que le falta un pelín, ¿vale? Pero encontramos las mismas carencias y ventajas en los físicos de ambos, ¿vale? Vemos que en lo que es en la zona del torso, la espalda de Regan en esta ocasión tiene un poquito más de separación, sobre todo el tema de los trapecios, la zona lumbar y tal, ¿no? Creo que es evidente, ¿no?
también es un poco producto de que en el caso de James Hollingshead, siendo un tío ya de por sí con poca amplitud clavicular, ha buscado estirar lo máximo posible esas escápulas, abrirlas, digamos, va a ser más correctos. Y claro, pierde un poquito de separación en la zona central de la espalda. Creo que es una pose que podía llegar a ajustarla un poquito mejor. Pero claro, volvemos a lo mismo de antes. Lo que es la zona de las piernas es que es muy diferente, tío. Es que no puedes realizar argumentos. En el caso de Regan Grimes, cuando te encuentras una pierna de James Hollingshead con esa condición y esa vascularidad, es que es muy evidente la diferencia de condición. Claro, entonces yo entiendo que tienes que también valorar ese argumento y dárselo en esta ocasión, pese a que sea curioso, a James Hollingshead, ¿vale? Una vez más, vamos a otra pose que también trae mucho que hablar, porque claro, aquí ya entramos en un terreno muy pantanoso. Abdominales y piernas. Creo que es una pose que siempre trae que hablar, ¿vale? Porque claro, aquí te encuentras dos físicos mostrando dos atributos muy diferentes. Tienes por una parte el físico de James Hollingshead, que va por ese tamaño de piernas y también por el control de la sección media. Una sección media que normalmente no suele estar bien, pero creo que en esta ocasión va bastante bien acorde a su físico. O sea, está apretada, no tiene una separación de recto abdominal muy evidente, pero bueno, creo que es una buena pose, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que con el control tienes a Regan Grimes. Que Regan Grimes no muestra tanto la pierna, pero lo que te muestra es una forma en V muy exagerada y un control abdominal perfecto. Entonces, claro, aquí, ¿qué valoras? Yo, de por sí, yo lo que haría en esta pose es pedirlos a los dos la misma variante, ¿vale? No puede ser que tú valores un vacuum y después valores un resto abdominal. Es que es muy diferente, es muy diferente. Puedo valorar positivamente que en Open tú muestres, digamos, un vacuum con ese control abdominal, porque es verdad que como os digo, es muy llamativo el hecho de poder conseguir hacerlo también. Y bueno, pues demuestra pues unas habilidades a nivel de control, eso, pues de todo el resto abdominal y demás del core, pues muy buenas. Pero claro, esto es culturismo, tienes que mostrar también masa muscular. Y aquí, por ejemplo, para mí, lo que es la base pura del culturismo, yo veo el cuádriceps de James Hollingshead y me llama mucho más la atención. Y después veo que me muestra por lo menos masa muscular en el abdomen. Entonces, claro, ¿qué valoras? Aquí un poco, como digo, me gustaría saber vuestro comentario. Porque dependiendo de una cosa de otra, puedes dársela a una, puedes dársela a otro, ¿vale? Yo en Classic PC, pues se lo daría posiblemente a Regan Grimes, pero como digo, en culturismo, bajo lo que yo comprendo que debería valorarse, pues se lo daría a James Hollingshead, ¿vale? Y ya por último, pasamos a la pose de más musculado. La misma dinámica de todo el vídeo, ¿vale? Al final creo que lo he ya repetido hasta la saciedad, ¿no? Diferencias claviculares que se hacen muy evidentes. Y dos variantes también pues, diferentes, que muestran diferentes atributos, ¿no? Creo que esta se puede valorar bastante bien de todas formas, porque bueno, tenemos por una parte a James Hollingshead, que hace una pose con las manos juntas, ¿no? ¿Qué le supone esta pose? Pues bueno, pues que a nivel clavicular, pues se ve más limitado. Pero sin embargo, satura más la pose, ¿vale? Ves la pierna con mucho más relleno, el pectoral bien contraído, los brazos también, el detalle del hombro, una vascularidad que le permite también mostrarse mucho mejor y una sección media muy controlada. Una pose que la verdad es que basados en, bueno, pues en lo que se valora en el culturismo, que es esa densidad también, pues creo que es bastante buena para él, ¿no? Y sin embargo tenemos a Regan Grimes que hace gala, pues eso, de su estructura clavicular, ¿no? Te hace una pose de la taza, con las manos en la cintura, y claro, te llena mucho, digamos, el escenario, ¿no? Porque al final muestra, pues eso, todo la amplitud que tiene con respecto a Regan Grimes. La verdad es que la diferencia que hay entre hombro y hombro, entre uno y otro, pues es súper evidente. Claro, aquí, pues lo que valorábamos antes, ¿no? Tienes a un tipo con muy buena condición, como es James Hollingshead, y un tipo con una condición bastante deficiente, siendo honestos, como es Regan Grimes. Para mí, personalmente, yo se lo daba a James Hollingshead. Creo que en este caso, es que, como os digo, la condición que tiene la pierna y después cuando baja el torso, por mucha deficiencia de amplitud clavicular que pueda llegar a tener, creo que es suficiente para que gane el campeonato, con un global que puede rondar eso, pues el 5-2, 5-3, incluso 6-2, ¿vale? O sea, creo que es un campeonato que gana holgadamente, ¿vale? Se genera un poco de debate cuando veías otro tipo de imágenes, porque al final, bueno, pues el culturismo
No deja de ser un juego también de luces, ¿no? Y muchas veces cuando te encuentras en un escenario con tantos artilugios, luces un poquito decepcionantes, porque la verdad es que no te permiten ver mucho los físicos al ser tan naranjas. Pues bueno, no permitía, pues eso, valorar bien la condición, ¿no? En algunas poses. Pero en general, como os digo, la sensación que yo me llevo es que el físico de James Hollingshead venía mucho más preparado, también propio de una temporada más larga, ¿no? O sea, lleva ya, si no me equivoco, 3 o 4 campeonatos, o sea, sí, creo que son 4. Portugal, China, Tampa y ahora mismo en Atlanta, claro. Y bueno, claro, pues eso al final le da un poquito más de rodaje y eso hace que, bueno, que el físico esté mucho más preparado que de Regan Grimes. Regan Grimes al final no acostumbra nunca a llevar una condición excelente. Y en esta ocasión, empezando temporada, pues bueno, creo que le faltaba un poquito más. De todas formas, creo que va a seguir con su temporada, creo que va a competir en Texas, mientras que ya James Hollingshead se retira de la temporada de competiciones hasta el Mr. Olympia dentro de 7 semanas. Así que en general creo que ha sido un campeonato bastante curioso. Creo que como os digo, ha sido un poquito el triunfo de la perseverancia por parte de James Hollingshead, porque viene a hacer 3 segundos puestos, lo cual, bueno, ha sido siempre quedarse con la miel en los labios. Pero me alegro mucho de que haya por fin conseguido ganar. La verdad es que yo tuve la oportunidad de verle en Portugal y era un físico gigante. O sea, era enorme. O sea, creo que era el físico más grande que había en el campeonato. Y como os digo, me alegro muchísimo de que haya podido ganar. Y bueno, ya lo veremos en el Mr. Olympia, disfrutando con los más grandes del mundo. Sin más, me despido y espero que haya gustado mucho este vídeo. Y os animéis a comentar en los comentarios, bueno, pues vuestro punto de vista y sobre todo a quién tenéis como ganador. Sin más, me despido y nos vemos. Hasta pronto.